eba he isela pora yaikohawa. Ba eba nyanembo la ramata. La tu. La Ya heshaya pi o suruha la ha oho pero tapi eteon wiwetiriu pepe. Heta veces o cambia pi, pero está igual. El misterio siendo que el presente es todo lo que tenemos, que el aprendizaje queda en el viaje, en la lucha, no en el destino. Ko anga yawereko, ko anga ite, ko anga. Anga te yawereko. El alma no más tenemos. Aparece y se fuga. Estamos hablando de Henry Millet y Jeff Wong, Rostros del Río Paraguay, se llama el trabajo. Yo vivía en Paso de Patria, Ñembucú, así como voluntario del Cuerpo de Paz, ¿verdad? Sí. Y durante nuestro servicio, un día, Henry me llamó, me dijo, Jeff, ¿qué tal si nosotros remamos el río Paraguay? We're walking to the river, trying to catch some fish. Todo empezó durante un voluntariado en el interior de Paraguay. Viví en el puerto más sureño del río, Paso de Patria. Durante mi tiempo en el pueblo, se me reveló la fuerte conexión entre el gran curso de agua y su gente, y reflexioné sobre la interconectividad entre el ser humano y la naturaleza. Necesitábamos un bote, entonces nos contactamos con un carpintero de Pilar, Antonio García. Papá del año 42 empezó a construir. Me decía, bueno, ponemos esto, clavado esto, saca esto. Así de a poquito vas aprendiendo. Hoy es el 2 de enero de 2019. Acá estoy con Antonio García, nuestro carpintero, el barquero y el maestro de la canoa. Y esta es la canoa que vamos a usar para remar el río Paraguay. Yo pensaría un par de locos de esa travesía. Empacamos los elementos y nos preparamos para zarpar en el viaje de nuestras vidas, dejando atrás amigos y familia, seguridad y confort. Estábamos entusiasmados y a la vez con miedo, pero nos enfocamos en cumplir un paso a la vez, con la mente abierta y el corazón rebosante. Al fin, un remo a la vez sería todo lo que teníamos. Por 3 días subimos lentamente la arteria del continente al Gran Pantanal, una fuente de vida para numerosas comunidades. Nuestra meta era simple: remar el río Paraguay por 1.300 kilómetros y aprender de las comunidades ribereñas. Bae hice el río Ndebewana y además bae yapota reñangare kohawa. Pensar en el Pantanal es pensar en que nuestros ríos van a tener agua siempre, porque aparte de almacenar, distribuye agua dulce a los ríos. Entonces, la salud de nuestros ríos y por ende de las poblaciones que viven del río se asegura gracias al Pantanal. Empezamos la expedición en una estación biológica administrada por los 5 guardaparques de Huira, Paraguay. Estábamos recaudando investigaciones medioambientales para WWF, World Wildlife Fund, intentando aprender sobre este cuerpo de agua. Con los guardaparques, conversamos sobre la importancia del Pantanal y el impacto de su conservación río abajo. Fuimos esponjas, absorbiendo todo lo que podíamos de nuestros amigos nuevos en la estación. Nuestro país alberga el mayor número de individuos
de la fauna. El nicho más grande de la biodiversidad de nuestro país se encuentra en el Pantanal. Creo que una de las cosas más increíbles de ser guardaparque es que vos podés vivir los procesos de los animales. Nos toca ver cosas muy lindas y entender también que hay otros seres vivos. ¿En serio? Al entrar al sendero anotamos la hora y la fecha de inicio. Y consiste en anotar 15 especies. De lo que escuchás, de lo que ves, vas anotando. Sí, son. Sí. 3, 4 veo arriba. 4 hay. Hembra. Y Lourdes es la que sabe más y le acompañamos a ella. Ella es la que nos enseña. Hace más de 40 años no se daba una sequía de este tipo. Nos parece que los animales están mucho más estresados porque tienen que estar muy próximos al agua para poder tomar, ¿verdad? Hay un estrés que es visible. Antes de que llegáramos a la estación, los incendios habían quemado más de 40,000 hectáreas de la reserva. Los incendios arrasaron con gran parte del territorio. Los guardaparques tienen un rol crucial en la conservación. Son los centinelas verdes, porque son los primeros en percibir cambios del entorno a través de su constante estudio. La estación Los Tres Gigantes es una de las estaciones en el cual se estudia al Pantanal en el Paraguay. Entonces nosotros tenemos cámaras trampas. Venimos a llevar la tarjeta y revisamos la computadora, vemos qué animales pasan. Cualquier cosa que pasa o hoja que se cae enfrente ya saca. Seguro que se queda el olor, nuestro olor por la cámara o es diferente a la naturaleza y vienen a curiosear, digamos. Ya están saliendo ya otra vez por el tema de la sequía. En época de sequía se le ve más por el borde del río, porque se bajan a tomar todo ahí, bajan a beber agua del río ya. Hacia adentro está todo seco. Cada vez que aparece un yaguareté en las cámaras trampas, para nosotros es una victoria porque quiere decir que este lugar realmente cumple todavía su función de proteger a estas grandes especies. ¿Y el yaguareté viene por acá también? Sí, suele pasar también. Sí. Cuando le ves, te da todo piel de gallina. Cuanto más aprendimos, más nos dimos cuenta del significado que tiene el Pantanal para nosotros, los humanos. Somos un ser más en una red de convivencia. Creo que todos tenemos conexión con la naturaleza, pero fuimos perdiendo eso porque empezamos a recibir otro tipo de estímulos y nos empezó a mover otros intereses y ahí se fue perdiendo la conexión con la madre tierra o la Pachamama, ¿verdad? Cada animal, cada organismo cumple una función sumamente importante y creo que el ser humano debería de darse cuenta de eso y respetar muchísimo más la vida de cada organismo. Si existen estos lugares y se preserva el Pantanal,
que es el humedal más grande del mundo, entonces está asegurando agua dulce. Entonces que exista la reserva, que existan áreas protegidas en el Pantanal paraguayo, asegura que el agua esté disponible en cualquier punto a lo largo del río Paraguay. Como humanos, vamos perdiendo nuestra conexión con la naturaleza, tentados por la tecnología, otro ritmo. Los guardaparques cumplen un rol crucial e impresionante defendiendo el Pantanal y por ende a todos los humanos río abajo. En nuestra última noche sentimos algo raro, un sentimiento agridulce, porque roñen boruse ore viaje, pero rojellate ore angiru cuerape. I feel a big dog. Y así remamos. Aprovechando el fin de la época de sequía, empezamos a bajar el río Paraguay. Y de repente, algo profundo en el pecho empezó a rechinar. Los mecanismos interiores se despertaron y conocí a mi alma, libre y despierta. Pensé, la verdadera aventura queda en la exploración diaria del alma infinita. Vamos remando. En el camino al sur, conocimos a un pescador local que nos enseñó lo básico de pescar en el río y nos comentó sobre la vida diaria en el pueblo remoto. Nosotros cuando salimos a pescar 3, 4 días, depende también porque hace un gasto para ir, porque tenés que comprar gasolina, tenés que comprar la mezcla, hay veces que es difícil. ¿Tirar otra vez? Yo voy a tirar. Hay épocas que da gusto de pescar, pero hay épocas que cuando viene la sequía o el agua es fea, ahí para el pescador viene mal la vida del pescador. Sí. Y cuando es la sequía, los peces entran en un riacho, como ese riacho, entra ahí, pone su huevo y todos los yacarés están ahí. No hay como no eliminarlo, lo eliminas. Cuando es creciente acá, todo este piso acá, todo es agua. Cuando baja el agua, ahí sí pescado abundante. Sale todito. La gente así dice que se va a terminar, sí, pero si paramos y pensamos, mi abuelo fue pescador, mi papá, yo ahora soy pescador. El pescado, cuando decís se acabó, de golpe, como te dije, te llena, vos no sabes de dónde sale. Yo tengo 2 hijas, yo no tengo profesión, yo terminé mi 6º curso, pero no tengo profesión no me fui a estudiar más. Si fuese fácil, todo el mundo iba a dedicarse en la pesca. Entonces, cuando siento que está picando, estiro ya. Él hace, cuando pica así, el que recién estaba en tu carnada, pero cuando él lleva tu línea, cuando tiene la boca, ya, y ahí vos tenés que estirarle. Cuando él lleva, ahí yo sí, se estira. Otro mandí. Sí. Esa ha sido la piraña. ¡Eso! Gracias. Sí.
Y si resbala tu dedo dentro de su boca, ya, chao. Chao, Entonces ya tu dedo. tenés que acá. Ahí se puede mover y tenés como agarrar. Mira. Nice, man. There we go. Yeah. Después de un día de pesca, volvimos a la casa de Carlos, donde su familia nos invitó un piracaldo. Nos recibieron como hijos propios, preparando lo que quitamos ese día. Y poco a poco nos dimos cuenta de la conexión profunda que tiene la familia con el río. No es solo una actividad, es una fuente de vida. Ronoje la pirá, jalapira piré, a obedepa orereje. Voy a picar el ajo. El más grueso de arriba, ¿verdad? Y para que no te quede así, por ejemplo, si uno... ¿verdad? Pero cuando yo hago eso no me sale tanto como vos. No, pero va a salir, ¿probá? Te va a salir. Ya me va el tema. Pero la piraña cuando es chica y no tiene ese gusto. Sí, eso no te... Para la parrilla tiene que ser la piraña. Mira, Carolina. Alrededor de la fogata, Don Chito, el papá de Carlos, nos contó historias viejas de su vida de pescador. Su hospitalidad nos llenó el alma. Jalapira caldo oremboru wata. This is more of a logistical question than anything else, because you can't just put all the things all willy-nilly into a boat. One by one, we got things done, and our boat became our home. El tiempo se detuvo y viajamos con el ritmo del agua, remo a remo, descendiendo el río. Llegamos a la comunidad Ishir, Karchavalut, y conocimos a Don Clemente López, un chamán del pueblo, quien nos introdujo a una perspectiva espiritual. Penguaje, pues, la indígena sabe, penguaje, peña eurendie, ya la hipora. Usted busca la verdad. No es cualquiera que hace. No es cualquiera que viene a hablar con nosotros. 89 años tengo. Ya murió toda esa gente que antes yo veo. La vida, hermano, es muy corto. Nosotros pasajeros, ¿no? De repente, vimos con claridad la infinidad de nuestro entorno. El contraste que tiene con el ser finito nos abrumó. Don Clemente nos presentó a su hija, quien nos invitó al monte para buscar una planta mística de su cultura. We are maybe 5 to 6 kilometers into the bosque, into the jungle here of the Pantanal, searching for Carawata. Nuestros abuelos dijeron que ellos quieren siempre el bosque libre. Yo en 1990 ya he comenzado de practicar esto. Yo miraba a mi mamá, salía con ella también para ver cómo se tiene que sacar la palma, el carawatá y ahí también el huembepi. Oh, pues ya, Mira, ¿cómo salió? Eso significa que está bien, ¿verdad? Sí, está bien. Qué lindo, salió bien la espina. O un día se seca, ya venía a limpiar y ya se forma ya el hilo, ¿viste? ¿Y con esto qué tipo de producto se hace? Alfombra, bolsones, collares, cortina y pulsera, que es muy duro. Este carabatango no se va a cortar, no se rompe así nomás. La sequía afecta el carabata. Afecta, no da mucho líquido.
no podíamos dejar de pensar en la dinámica entre el Aranduka-Awu y el medio ambiente. Cada año parece más y más difícil encontrar al Karawata, arriesgándose así la fuente de trabajo y el conocimiento ancestral de la comunidad. Dentro de la comunidad de Karchabalut, en donde anteriormente había abundancia de esta especie, hoy en día hay escasez. Saúl y su ONG Ecopantanal administraron un taller para la conservación cultural y ambiental de la región. Entonces lo que nosotros buscamos es un poco que los jóvenes a través de los mayores aprendan un poco sobre las distintas artesanías que realizan y una de ellas que es el Karawata. Ecopantanal es un grupo local de conservación que inició en el 2003 juntando jóvenes quienes trabajamos para la conservación del Pantanal, ¿verdad? Y no solamente de conservación ambiental, sino de conservación cultural, ¿verdad? Ahora mismo estamos en el proceso de preparado. Nosotros ya nos fuimos a recolectar lo que es la planta de Karawata y ahora están haciendo el preparado o la obtención de fibra. Nosotros como Ecopantanal solo somos intermediarios y llevamos enfrente el proyecto. Siempre pensamos que este taller que estamos realizando que va a fortalecer a la comunidad indígena, va a rescatar estas artesanías que se están perdiendo actualmente. Eso es lo que necesitamos aprender, pero podemos aprender más, muchas cosas, pero ahora todavía no aprendemos, pero vamos a aprender. La colaboración entre Ecopantanal y los ancianos de la comunidad nos demostró una posible solución al desafío comunitario, aplicando la fusión entre culturas, sosteniendo el beneficio económico y la cultura tradicional en medio de un mundo fluctuante. ¿Cuáles son las lecciones del pasado que hemos perdido? Baesha rupipa yaheya ojo la ñan de cultura. ¿Y por qué deberíamos cuidarla? Como jóvenes tenemos el interés de que estas tradiciones se sigan manteniendo a lo largo y que las otras generaciones también puedan aprender y conocer sobre esta rica cultura. Mi papá me contaba, me dijo, hija, no tenés que dejar esta cultura, esto es artesanía que está acá. No podemos olvidar, hay que continuar y ahí vamos a enseñar a nuestros hijos, ahí va a adelantar más para que ellos puedan aprender más. Solos, cada uno en un It is a hot summer morning out here. It's not even 10 o'clock. And it is hot. Durante varios meses, descendiendo el río y haciendo amigos en las comunidades, vivimos la conexión con la naturaleza. Sintiendo el calor sofocante del sol y también consiguiendo alimento directamente del agua. Después quitamos un buzo. Bueno, él quitó. Conociendo a la gente, pudimos comprender un poco más las relaciones diferentes que tienen con su entorno. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentan diariamente? Y más importante aún, ¿cuáles son las soluciones que proponen? Nos encontramos con gente repleta de historias del río, cada uno con una perspectiva diferente. Aquí estamos, remando otra vez al río Paraguay. Nosotros hemos llegado a Concepción más de 570 kilómetros desde el norte de Bahía Negra. Aún así, vimos que los habitantes reconocen los cambios climáticos y a la vez poseen un optimismo respecto a un futuro mejor, con la creencia de que los proyectos locales, de a poco, tendrán sus efectos. Nos recordó a la frase sobre el hombre que planta un árbol en cuya sombra no habrá de sentarse. Behuecatú yahaese. Arriving at the shores of Puerto Rosario. Looks like a nice spot. I think we're gonna aim right there. Después de más de 700 kilómetros, llegamos a Puerto Rosario,
Estuvimos cansados, pero contentos por avanzar tanto. Emocionados por un tereré Honsapona y un poco de sombra. Buen día, ¿qué tal, Derlis? ¿Todo bien? Conocimos a Derlis, quien nos presentó a su grupo Las Hormiguitas, Fuerza, amigos. quienes plantan semillas de esperanza para su comunidad. Hace 2 años que hemos trabajado continuamente, sin descanso. Sí, señor, espectacular. Maravilloso. Que pueda estar a unos 5 centímetros por ahí de la superficie normal. Cuando haces el riego, puede servir de un poco de reservorio también. ¿Vamos a plantar más? Estamos iniciando recién. Pasamos el resto de la tarde ayudando a Derlis, plantando 70 árboles en el patio de una escuela local. Lo esencial es concientizar de la importancia del cuidado del medio ambiente y de destacar también muchos valores que estamos teniendo que están en la desidia. Es algo que verdaderamente te da un reflejo de la importancia que tiene de plantar, de cuidar y de que con el tiempo puedan seguir teniendo estos valores de que nosotros estamos teniendo de estar plantando. Las hormiguitas están plantando árboles no solo para proveer sombra, sino también para inspirar a las próximas generaciones de la comunidad. Ante una sequía histórica, luchan por el crecimiento de los árboles jóvenes. ¿Te acordás de esa época de septiembre? Vino una sequía que fue terrible. Es un desafío enorme. La inestabilidad climática que hoy en día nos acecha es un plus más de estar teniendo esa responsabilidad constante de cuidarles. Viviendo en una comunidad ribereña, Derlis aprovecha los recursos naturales para asegurar que no se sequen los árboles plantados por el grupo. Era alarmante lo seco que estaban, ¿verdad? Y cada tardecita veníamos, trajíamos nuestro baldecito y nos íbamos al río, alzábamos el agua y estábamos regando constantemente. El monitoreo es lo esencial para que podamos lograr lo deseado, ¿verdad? De que tener un árbol que esté creciendo, que pueda estar sano, es lo primordial. Se gusta el grupo, yo me han llegado todo el tiempo. Hicimos pizzeada, la vez pasada sándwich de milanesa y de eso juntamos nuestra platita. Sí. Con eso se salva. Sí. ¿Y vos no sentís como una mamá con las plantitas? Claro que sí. Unos hijos adoptados. Hoy la tají putain, hoy la tají a su casa donde coge la iñacan guasucheya, hoy la jua, hoy la michiña y tají iba. Por eso mi tají tu chare va a me meter ella. Yo creo que la filosofía misma de las hormigas, digamos que nos caracterizamos a su convivencia constante, ¿verdad? A su socialización, el trabajo en conjunto. Son reflejos que vemos, ¿verdad? Y por esas razones decidimos componer el nombre de hormiguitas, ¿verdad? Día tras día, sin falta y sin importar las circunstancias, fueron para nosotros un verdadero ejemplo de trabajo comunitario. Yo digo que sean protagonistas del cambio que desean ver, que no se queden ahí, que hagan algo, que puedan emprender, innovar, que todo es posible. Fuimos revitalizados con un nuevo optimismo y respeto por la resiliencia de este grupo. Y por ayareko uveramata kakwa, pero inimportante teria vei ñamongakwa ñanemente. It's December 18th. We're here in the shade right now. We had to change our game plan. It's been so hot recently. And so we've been waiting out in the sun right now. It's about to go down. We're gonna go
row through the night. We have 60 kilometers to go. It's like you can bulk buy mosquitoes. Oh, God. Cuando caía la noche, el telón de la oscuridad nos rodeaba, dejando solamente el canto de los insectos nocturnos. La noche trae una multitud de desafíos. Se volvió evidente que nos balanceábamos entre el orden y el caos. Pero solos en la nada, la hermandad entre Henry y yo iluminó el camino. Looks like we've gone about, 5 kilometers an hour since we started at 6 p.m. I think if we keep going at this pace, we might be able to get there by midday. Romo Hovayana Kuri La Petunia. How are you feeling right now? A little scared. It's pretty dark out tonight. Pujare cuero kuhye, pero oñón dive lo resistí. Ha osebo la cuarajú, respiramos una y otra vez. Good morning. The sun has risen. We're still out here in the water. How's the night, Jeff? No, actually, it wasn't bad. Other than getting eaten alive by mosquitoes. Llegamos a una región urbana del río cerca de Asunción y nos dimos cuenta de un cambio drástico en Piquetecué. So the closer you get to the water, the worse the smell is. La sequía expuso una problemática seria para la comunidad, que normalmente pasaría debajo de la superficie. Un día amanecimos con un olor nauseabundo y hablamos de paso con los vecinos. ¿Qué es lo que pasa? En tu casa hay muchas moscas, el olor desesperante y cada día era peor, lleno de peces muertos. Los vecinos del barrio viven al lado de la Laguna Cerro, cerca de un curtiembre. Tiene a nosotros de basurero. Todo nos trae a nosotros. Nos trae curtiembre, nos trae frigorífico, nos trae todo. Y funde piquete. You can see that it's bubbling out. Es prácticamente le estamos envenenando a la gente humilde que están acá, aproximadamente 1,000 a 1,200 personas, lastimosamente. Los residuos de la curtiembre afectan a varios miembros de la comunidad. Entonces, vais a peñañandú ape ouri la empresa. Peñañandú aisha. Peñañandú aisha donde porque inetere ingo, pues no tiene y ahora me siento impotente porque nadie le hace caso a esta laguna para limpiarse, para hacer. Te afecta la garganta, te da dolor de cabeza. Es un desastre, es un desastre. Con la temporada de lluvia, Ña Herminia y su comunidad están preocupados por el nivel del agua.
si llega a subir la laguna, se contamina todito. Se contamina todito, tía, si Piquetecué, el río Paraguay, todo el río se va a contaminar, todo el río. El grupo formó parte de una campaña internacional en las redes sociales, encabezada por el hashtag Somos Laguna Cerro. Armados con la conectividad de la tecnología móvil, crearon una red de conciencia sobre esta problemática. Lo que nosotros siempre pedimos es la recuperación total, de que sea como antes. Es muy penoso ver cómo se deteriora el medio ambiente cada día y venir a encontrar que hay gente interesada en eso, no sé, te hace sentir cosas demasiado maravillosas porque el día de mañana hay que luchar y encontrar gente que sí quiera hacer bien las cosas es demasiado importante. Como líder, Ña Herminia mostró el valor de emplear el aporte de la nueva generación, ajustando las estrategias, haciendo todo lo posible para llegar a una meta colectiva. Yo, por ejemplo, siempre pienso por mis hijos, por la comunidad. Me gusta. Somos muy unidas. Las pocas que estamos acá en la calle, somos muy unidas. Y gracias a Dios que hasta hoy salimos todo bien. Ella es la jefa de todo, es como una mamá para nosotros. Es la que nos dice, vamos a hacer esto, es la que nos impulsa siempre a hacer muchísimas cosas y me encanta. Ella es la que guía. Ella es la que guía. Una mujer cuñán parete, como se dice. Y ustedes las líderes del futuro. Sí, así mismo. Here we are arriving to the port of Asunción. A suddenly hard-fought battle. Mi mamá, ella tiene su casa a 1 cuadra del río. Y todo el barrio de la costa me conoce desde que yo tenía pañal también. ¿Puedo tocar el agua? Mi mamá no me atajaba, yo era re bandido y todo el día por la orilla del río. Y ahí desde Mitaí siempre me tiraba a la zanja. Vivir al costado de una zanja, ahora la gente está acostumbrada a ver zanjas y se va a tirar la basura. Usamos agua para cocinar, agua para lavar el arroz, para bañarnos. Siempre estábamos en ese ámbito así. Entonces comencé a limpiar en los lugares más críticos y ahí ya comenzamos a llamar a voluntarios. Los vidrios eso podemos poner al lado del mimbre. Yo soy Magali Jiménez, tengo 18 años y soy una voluntaria feliz de Conciencia Paraguay. Nuestra misión es enfocarnos en lo que vendría a ser concientización, acción y rescate de nuestros recursos hídricos. Si uno va navegando por el río puede ver que toda la costa, todo el acantilado está lleno de basuras y todo eso. Al llegar a Asunción, Henry y yo contrajimos dengue. Al recuperarnos, Moisés nos introdujo al dilema de la contaminación y su relación con esta enfermedad. Con cada lluvia entra siempre una gran cantidad de residuos a los ríos. Entonces, en algunos puntos críticos de la ciudad, los raudales y las lluvias llevan toda la basura y después entran en el río directamente. Sí, así mismo. Moisés nos explicó que la basura tranca el agua, creando criaderos de mosquitos de dengue en la ciudad. Esto ayuda a que se propague más el mosquito, ¿verdad? Son muy peligrosos para las zonas urbanas, para la población en sí. Este es, así como decía, un claro ejemplo de lo que está pasando a toda la costa del río, que pueden ser potenciales criaderos del dengue. Estamos haciendo varios diseños de prototipos que nos pueden ayudar a lo que es la recolección de basura dentro del agua, ¿verdad? Dentro del río y dentro de la bahía.
siempre limpiamos, pero siempre también venía más basura, ¿verdad? Y ahí comenzamos a ver, bueno, ¿cómo podemos hacer esto realmente y que funcione? Entonces hicimos el Ibuture, que significa, en guaraní significa con el viento. Ah, cierto. Buena idea. Para mí Moisés es un activista, una persona que hace. Y creo que es un gran ejemplo de resiliencia y desarrollo ciudadano. O sea, creo que él es la prueba viviente de que no necesitas ser de muchos recursos para hacer algo importante. Entonces las botellas se usan como para que no se hunde. El Ibuture se hace todo de material reciclado. Está hecha de telas, una brazada con una media sombra. Y esto al flotar, el viento le va a ir llevando y va a ir recogiendo todo eso. ¿Mira? Todos estos plásticos, esto es lo que quiere captar el Ibuture. Y hay muchísimos que vienen así con el río. Todos los cauces naturales están en crítica situación. Este yo creo que podemos tirarlo para allá. Con muy pocas acciones de los ciudadanos, de las autoridades y de las empresas en sí realmente. Porque cuando vos simplemente te quedás con tu idea, nunca creces, nunca aprendes. Pero cuando abrís los oídos, abrís los ojos, absorbes más las cosas que tenés a tu alrededor. Es realmente un poco difícil que dicen que perdemos el tiempo en hacer cosas como esas. Aunque es muy funcional cuando hay mucha basura flotando, como la vez pasada pudieron encontrar, por ejemplo. Cada vez que vengo a Conciencia me siento súper identificada con todos porque creo que todos venimos con un mismo objetivo y con una mentalidad muy parecida. Es súper inspirador para ver todos los jóvenes ustedes juntándose con la fuerza. Que a veces mirás y querés tirar la toalla, ¿verdad? Pero nosotros no damos ese lujo. Ahora, por ejemplo, creo que va a laburar re bien. Así mismo con los botes y todo se le puede tirar para recolectar microplásticos de la orilla. Realmente es muy bueno ver que la gente por fin se sume, ya de tantos años de intento, caída, subida. Cuando vos te educás ya en la cabeza, ya tenés la conciencia, rechazás esos hábitos automáticamente sin darte cuenta. El problema de la basura es muy compleja, pero no debemos desanimarnos. Esa onda. Con más de 800 kilómetros por detrás, llevamos las historias de la gente con nosotros, contemplando el significado de su trabajo en el contexto de un bien común. Ante enormes desafíos, luchan y luchan. Y si ese desafío se vence en esta vida, tenemos que apuntar a algo más grande. Y el optimismo por un futuro mejor hace brillar aún más a aquellos a nuestro alrededor. De a poco, comprendíamos un poco más. Tranquilo. Dale pique. Ah, ya. Marchante. Suerte. Oh! Careful, careful. That's a piranha, I think. It's a piranha? Oh yeah, look at those teeth. Nice. Nice. First fish. Dinner, baby. Whoa, 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 whoa. Oh my god! Oh my gosh. Where is he? Is he in the He's water? right here, dude. He's flipping around. Wait, he's off the line? There's a piranha in our boat, man.
Sweet. I'm just not sure how to do it. Maybe get it off that on the Let's give this a try. See how this is a spoon? And I was using it to eat a guiso, and now it's a fork, and I can use it to eat the fish. Got that little bone here. Really good. 1 to 10. It's a good 7.6. 7.6? Yeah, it's a good score. No, it has a smoked flavor. Llegando a Ñembucú, empezamos a ver un paisaje familiar y nos encontramos con algunos amigos viejos de Para la Tierra, una ONG local que busca conservar los hábitats frágiles a través de la educación ambiental. Me llamo Jorge y estoy actualmente como coordinador de educación ambiental. Vamos a hablar sobre el río que vamos a hablar y escuchen bien para que entiendan cómo vamos a jugar, ¿sí? Vamos a imaginar que esta pelotita es nuestro planeta. ¿Planeta? Sí. En mi época en la escuela, para decirlo bien, no aprendí casi nada sobre el medio ambiente. Pero después tuve la oportunidad de conocer a Para la Tierra y me enseñaron y sigo aprendiendo sobre la ciencia y cómo funciona el mundo natural. Y a partir de ahí, como yo aprendí mucho, quería ayudar y impartir un poco también a mi comunidad y por eso creamos el Eco Club. Mi nombre es Celeste Veloso y soy una profesora de Pilar en el área de Ciencias Básicas y una de las materias que llevo es Ciencias Naturales. Yo crecí en la parte más rural de Pilar y estaba en contacto con muchos animales o plantas, entonces creo que desde pequeña tuve ese interés, esa pasión y luego fue incrementándose hasta lo que hoy es. Hay mucha basura por la costa. Nosotros creábamos nuestro propio currículum para poder enseñar en una forma diferente, que es la creatividad, curiosidad y conexión con la naturaleza. Saber que tenemos un lugar en un ecoclub en el que nos pueden escuchar y comprendernos, a la vez así poder aprender y concientizar a las personas también sobre el cuidado del medio ambiente. Se contamina y los peces se pueden morir. Para mí, la creatividad es cuando ellos pueden expresarse y me gusta mucho porque ellos sienten esa curiosidad y te preguntan, quieren conocer y solamente conociendo vas a poder respetar y querer una cosa, o en este caso la naturaleza. Aprendemos muchas cosas y al aprender nos divertimos, lo que nos causa más motivación otra vez, al querer volver a hacer y volver a este lugar a aprender más cosas. ¿De dónde viene la basura? En la escuela es un poco más como mecanizado, sabemos que hay menos tiempo, están las horas contadas, entonces no hay esa libertad para poder salir, explorar. Yo llevo esto. Se necesitaba un trabajo en equipo porque uno solo no puede hacer el impacto que se necesita. Y ellos vienen, sienten libres, pueden jugar, pueden aprender y encima de eso le damos la oportunidad para que ellos dirijan una cosa. Sí, un poquito más tirando. ¿Vale? Lento, lento. No suelten cuando lleguemos ahí. Muy bien. Muy bien, ahora con cuidado. Bajen, bajen. Despacio, despacio. Bajen, vengan un poco más, vengan un poco, véngale, véngale. Vengan, bajen, bajen despacito. Vengan más poquito, ven más, ale, venimos. Vengan, izquierda, izquierda, izquierda.
Ahí. No, un poco más ahí, un poco. Bajen. Nuestro sueño en Para la Tierra es formar líderes jóvenes para que ellos sean un futuro para Paraguay y que tengan una mentalidad diferente. Puedo ser como un líder y le puedo enseñar cosas a los más pequeños para que aprendan y vayan cuidando también la naturaleza como nosotros y así se vayan. A través de la conexión que ahora desde niños tienen con la naturaleza, van a poder tener esa empatía hacia la naturaleza para que luego puedan también ellos ser la voz de los que no tienen cómo defenderse, que es todo el medio ambiente. Nos inspiró el trabajo y educación del grupo Voces de la Naturaleza, mientras las voces de toda la gente, la flora, la fauna en todo el camino, resonaban en nuestros oídos. Nosotros los paraguayos creo que somos ricos y no vemos. Porque cuando uno no conoce, no puede valorar. La naturaleza es parte de nosotros y creo yo que deberíamos de cuidar. Y soñamos con un porvenir mejor de todos. Si está hecho con amor, va a crecer, quieras o no. Y ahí vamos a enseñar a nuestros hijos, ahí va a adelantar más. Para los nietos, para los hijos, la gente tiene que levantarse. Y para luchar esto. Para luchar, exactamente, hay que luchar. Here we are. It's been a long journey, long road. If you want to go far, you have to go slow. And we went nice and slow and we've come nice and far. We are about to enter the final little section of this trip to get to Paso de Patria. Nos vemos ahí. Maeka tu yaya pokona y teníamos por abeja wala yeko ñandere yere. La respuesta se refleja en cada rostro del río, en la conexión con nuestro entorno, en el coraje de compartir una perspectiva diferente, en el trabajo constante día tras día. Ko anga yawereko, ko anga ite, ko anga. Rewajecero Momburu, Pewe Juana. Después de un largo viaje, Rewajepona Paso de Patria. Por fin, nosotros hemos llegado. Desde Valle Negro vinimos, 1300 kilómetros, y estamos tan agradecidos por todos presentes acá. Sinceramente, no íbamos a llegar sin la hospitalidad de toda la gente en todo el camino. Estoy tan contento por haber llegado a Paso de Patria, casi volviendo a la casa.